Son las 22:17. La hora de salida por un azimut de 0 grados es a las 22:33:38. ¡Dios! ¡Cómo brilla! Está saliendo por debajo de la luna, estoy flipando. ¡Uy! Va a caer detrás de la iglesia. ¿Cómo la vemos por allí? Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de la Estación Espacial Internacional y de cómo entretener a nuestros pequeñajos en verano. Y es que, ¿quién no ha querido alguna vez ser astronauta? ¿Sabéis que desde el año 2000 hay varios astronautas dando vueltas a la Tierra sin parar? Dan unas 15 vueltas al día. ¡Wow! En la nave espacial esta, en la Estación Espacial Internacional. Van a 27.000, a unos 27.000 kilómetros por hora. Yendo a esta velocidad podríamos ir de Madrid a Murcia y de Murcia a Madrid en unos 50 segundos. De México a Madrid, por ejemplo, de Madrid a México en 19 minutos. Lo divertido de la Estación Espacial Internacional, o de la ISS, por sus siglas en inglés, es que la podemos ver pasar a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana. En realidad no solo podemos ver la Estación Espacial Internacional, sino que también podemos ver otros satélites. ¿Por qué la podemos ver? ¿Cuando va a ponerse el sol o cuando va a amanecer? Pues lo vamos a ver en un dibujito. Pues bueno, esta es la Tierra, este es el Sol, evidentemente no está en proporción, y esta es la Estación Espacial Internacional que va dando vueltas. Por ejemplo, aquí tendríamos que esta parte de la Tierra estaría de noche, ¿vale? Aquí estaría empezando a amanecer y justo aquí coincide que le está dando el sol a la Estación Espacial Internacional, ¿vale? El sol le da y rebota su brillo, y por eso aquí, justo en esta zona de la Tierra que está en el límite, que está empezando a anochecer o está empezando a amanecer, donde el sol todavía no le está dando, pero coincide que la Estación Espacial Internacional va por encima de esa zona y el sol sí le está dando, pues en ese momento vemos el brillo y es como la podemos ver. ¡Wow! No es que ella tenga luz propia, sino que cuando la vemos es porque la luz del sol le está dando a ella y esa luz nos rebota y la podemos ver. Pero esto pasa con la Estación Espacial Internacional y con cualquier otro satélite que tenga las mismas características, es decir, que su superficie brille o sea capaz de reflejar la luz del sol. Pero bueno, vamos a dejarnos el rollo este de la teoría, porque el vídeo de hoy es para ver de forma práctica y para saber cómo podemos ver la Estación Espacial Internacional nosotros mismos, con nuestros propios ojos, sin necesidad de ningún telescopio ni nada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y claro, para visualizar cualquier objeto, bien sea un satélite o bien sea la chica o el chico que nos gusta, necesitamos saber dos cosas. 1, ¿a qué hora va a pasar? Y 2, ¿por dónde va a pasar? A ver, ¿a qué hora va a pasar? ¿Y cuál es el lugar por el que va a pasar? Es decir, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Hay varias páginas web, podemos entrar a la web de la NASA, que os pondré ahora la dirección, a la web de la Agencia Espacial Europea, o hay una web tradicional, que es la que se usa de toda la vida y la que más se usa para esto, que es la de Hibens. Bueno, y si sois chicos afortunados del primer mundo, pues que sepáis que también hay aplicaciones que te las puedes instalar en el tablet, en el iPad, en tu Android, y que te van a avisar de cuándo pasa la Estación Espacial Internacional por encima de tu ciudad. Te mandarán un mensaje y lo podrás saber de forma previa. Vamos a entrar a la página de referencia que os comentaba antes, que es hibens-above.com, y desde esta página lo primero que tenemos que hacer es decirle dónde estamos nosotros, la coordenada exacta, y la página nos dará una tabla con los próximos pasos de la Estación Espacial Internacional o de otros satélites que hay aquí. Por ejemplo, unos muy famosos y que brillan muchísimo son los satélites de la constelación Iridium. Así que lo primero que debemos hacer cuando entremos es decirle a la página el punto en el que nosotros vamos a estar, porque como hemos visto antes, dependiendo del punto en el que vamos a estar, pues la Estación Espacial Internacional la podremos ver, pasará a una hora o a otra hora. Es decir, que lo primero es arriba a la derecha, donde vemos que pone ubicación. Si no hemos entrado nunca pondrá que no está especificada. Es pinchar ahí y decirle en qué punto estamos, ¿vale? Ahí nos va a pasar a una página
donde ingresaremos el lugar a buscar o le pondremos la latitud, la longitud y la elevación donde estamos y nada, y le damos a guardar. En mi caso, como ya estoy registrado, le he metido mi login y mi password y arriba a la derecha me aparecen pues, los puntos que tenía metidos anteriormente, como tenía metido aquí Madrid o Cejín Cabecico. Para ver los próximos pasos tenemos ahí en la página principal donde nos pone Estación Espacial Internacional ISS. ¿Vale? Le pinchamos y nos da un listado de los próximos días, las horas y las coordenadas por donde va a pasar la Estación Espacial Internacional. En este caso vemos desde el 26 de julio al 4 de agosto. La primera columna es la magnitud, eso nos indica el brillo con el que vamos a ver la Estación Espacial Internacional. A menor magnitud, el brillo es mayor. Hay un paso en los próximos días, que es el 3 de agosto, de una magnitud de menos 3,4 y que va a pasar a las 22:36, ¿vale? Por el lugar donde yo estoy. Prefiero verlos de la noche, alguna vez me he levantado por la mañana, pero ahora no me apetece madrugar mucho y vamos a ver ese como ejemplo, ¿vale? Vamos a pincharle para ver qué información nos da. Para el paso del día 3 de agosto del 2004, vemos que la hora a la que comenzaremos a verlo será aproximadamente no, esto va como un clavo, a las 22:34:01 y vemos que vamos a tener el placer de ver un recorrido por todo el horizonte. Bien, a las 22:35 va a salir a unos 230 grados, que es dirección sur-oeste, va a ir desplazándose por la cúpula celeste, hay 38, y vemos que hay 39, que coincide con la máxima altura, a 83 grados, vamos a tener el máximo brillo, a un brillo de menos 3,4 de magnitud. Y desde ese punto hacia abajo irá decreciendo, ¿vale? Y se pondrá por el noreste, 52 grados, noreste. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos para poder ver la Estación Espacial Internacional. La hora que comentábamos antes y el lugar por el que tenemos que mirar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es orientarnos con una brújula. Vamos a interpretar lo que dice la hoja. Cuando queremos posicionar un objeto en el espacio, necesitaremos por un lado el tiempo, a que ahora vamos a ver el objeto, como hemos dicho antes. Por otro lado el azimut, que veremos ahora lo que es, y la altura. ¿Vale? Vamos a hacer un dibujito. Vamos a ver qué significa esto de altura. Cuando nos dice que la altura de un objeto en el espacio es de 0 grados, pues es que está sobre nuestro horizonte. O sea, está en nuestra línea de vista, ¿vale? 0 grados es esto, recto. 45 grados, pues 45 grados, lo vamos a ver allí, a 45 grados. A 90 grados es que lo vamos a ver justo encima de nosotros, ¿de acuerdo? 90 grados, 45 grados, 0 grados, ¿de acuerdo? Eso es la altura. El azimut es dentro del círculo en el que estamos, en qué posición, hacia dónde tenemos que mirar, ¿de acuerdo? Imaginémonos que para allá está el norte, eso serían 0 grados, serían 180 grados sur y serían 270 grados oeste, ¿vale? Aquí lo vemos dibujado. Si tenemos que esto es tierra, ¿vale? Esto es nuestro suelo. Imaginémonos que para allá está el norte, para acá está el sur, el oeste y el este. Aquí me está diciendo que va a salir a las 22:34 a una altura de 0 grados y va a tener un azimut de 227 grados. O pone SO, sur, oeste. Va a salir más o menos por aquí. Y se va a poner por 52 grados, que nos pone entre paréntesis que aproximadamente noreste, es decir, 52 grados, pues aquí son 45, pues más o menos estimamos que se va a poner por aquí. Es decir, que va a hacer un recorrido similar a esto. ¿Vale? Aquí. Bueno, como os he dicho, la altura, 0 grados, 45 grados, 90 grados... aquí tendríamos altura 90 grados, miraríamos hacia arriba, 45 grados, miraríamos a media altura y 0 grados al horizonte. Es decir, se va a poner a 0 grados y va a salir a 0 grados. ¿Vale? Un poco lioso, pero
pero funciona. Bueno, y la gracia de hoy es que vamos a intentar, a la vez que nosotros grabamos a la Estación Espacial Internacional, cómo pasa por encima de nuestra cabeza, vamos a intentar grabar también cómo ellos nos están viendo a nosotros. Porque llevan dos cámaras en la Estación Espacial Internacional, una de ellas de alta resolución, y como podemos ver, pues nos muestra por dónde van a cada momento. Son las 22:17. La hora de salida por un azimut de 0 grados es a las 22:33:38. Ha habido una corrección y la hora actualizada de hoy es las 22:33:38. Y es decir, son las 22:17, faltan unos minutitos. Bueno, allí la vemos. Son I-36. Por debajo de la luna va ahora mismo. Está saliendo por debajo de la luna, estoy flipando. ¿La veis por allí? ¡Wow! ¿Cómo va? 6 astronautas. Ahora mismo va a unos 2.300 kilómetros, 1.400, y en el punto más próximo irá en su órbita 421 kilómetros de distancia. 27.000 kilómetros por hora. Por allí va. Por allí va. ¡Ay, madre mía! ¡Dios! ¡Cómo brilla! Está a punto de llegar a una elevación de 83 grados. ¡Dios, cómo va! ¡Madre mía, cómo va! ¡Por Dios! Perdonadme que os interrumpa ahora, pero quiero que os deis cuenta cómo nosotros hace rato que estamos de noche, pero a la Estación Espacial Internacional aún le está dando el sol, por eso la vemos brillar. Se escapa ya, se va. Madre de Dios. ¿Cómo va? ¿Va bajando ya? Va bajando.
y se va a poner a 50 grados clavada. ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Ay, con dos cojones! Mírala cómo va, la señorita. A 27.000 kilómetros por hora. ¡Uy! Va a caer detrás de la iglesia. ¿Cómo la vemos por allí? No, a ver. Entra ya en el plano, entra. Ahí está. Ahora mismo va a unos 2.000 kilómetros de distancia. Su órbita es de 400, pero como ya va decayendo, irá entre 1.400 y 2.000 kilómetros de distancia. A una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. 6 astronautas son ahora la tripulación de la Estación Espacial Internacional. En el máximo brillo, a una elevación de 83 grados, tenía una magnitud de menos 3,4. Bueno, voy moviendo la cámara y por eso no se aprecia el movimiento, pero voy a detener la cámara ahí. Y vemos cómo cae. Ay. Poco a poco va perdiendo su brillo. Poquito a poco pierde su brillo. La sensación ahora es que va más despacio, pero es por la perspectiva. Justo cuando va más cercana a nosotros, la distancia es menor y claro, la sensación es que va rapidísimo. Ahora como la distancia es cada vez mayor, vemos que ya apenas parece que cae, pero sí que el brillo poco a poco va disminuyendo. Ahí se ve todavía. Ese puntito que va a 27.000 kilómetros por hora. 6 personas, 6 tripulantes, 6 astronautas. Todas las naciones, todas no, muchas naciones, con un único objetivo. Allí no hay guerras y todos luchamos por un mismo fin. Una metáfora preciosa. Ya casi desaparece. Casi desaparece. Cuando son las 22:43, hora estimada para que desapareciese por el horizonte, por noreste, era a las 22:44. Teniendo en cuenta que la hemos dejado de ver a unos 15 grados, pues cuadra milimétricamente. Impresionante. Alucinante.